Feliz sábado. Es un gusto poderlos ver, poder ver algunas caras nuevas también. Bienvenidos a todos. Y es siempre un privilegio el poder tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y quisiera preguntarles algo. Cuando pensamos en Éxodo, en el libro de Éxodo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Los mandamientos, liberación, ¿qué más? Moisés. Cuando pensamos en el libro de Éxodo, hay varias cosas que nos vienen a la mente como fueron mencionadas. Los mandamientos es una de ellas, el Éxodo, la liberación, el pueblo saliendo, las plagas. Pero cuando nosotros leemos detenidamente el libro de Éxodo, desde un principio hasta el final, el libro de Éxodo tiene un propósito que es muy claro, y es mostrar el deseo de Dios de estar con su pueblo. El mayor mensaje que hay en el libro de Éxodo, desde Éxodo 1 hasta el final del libro, es el deseo de Dios de estar con nosotros. Y lo vamos a ver a través de varias de las cosas. Y cuando Jesús está sentado con sus discípulos en la cena de Pascua, Jesús tiene en la mente eso mismo cuando habla con sus discípulos y les dice: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Y cuando leo estas palabras, yo no sé cuál es la reacción de ustedes o cuál es cuando tienen la oportunidad de encontrarse con alguien que ustedes aman y tener esa comida especial. Yo no sé cuántos de ustedes cuando han viajado a algún país a visitar a su familia, cada vez que voy a México y puedo llegar y sentarme con mis padres, para mí los sábados al mediodía, cuando comemos con toda la familia, estamos a la mesa con mis primos, es una sensación tan especial poder comer con las personas que tú amas. Y Jesús en estas palabras dice, en ese momento cuando está con los apóstoles, dice: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes. Y cuando Jesús está sentado, ahí está en su mente el recordatorio de la Pascua. La primera, la que encontramos en el libro de Éxodo, que se refiere a la fiesta de liberación. El Éxodo, que significa la salida de Egipto, el dejar atrás la esclavitud, que es una imagen también para nosotros en dejar atrás todo aquello que nos opresiona, todo aquello que nos agarra a algo, ya sean vicios, ya sean costumbres, ya sean rasgos de nuestro carácter o situaciones que sabemos que tenemos que dejar atrás y de las cuales Dios nos quiere liberar por medio del éxodo espiritual, sacándonos y haciéndonos libre. Por eso la Biblia dice: conocerán la verdad y la verdad que os hará libres. Porque cuando no estamos en eso, somos esclavos en alguna u otra manera del pecado y del mal, en todas las formas que esto conlleva. Pero cuando nosotros vemos y leemos el libro de Éxodo, encontramos la historia donde un pueblo está como esclavo. Un pueblo ha llegado a la esclavitud a través, y no vamos a ir a toda la historia porque no tenemos el tiempo, pero un pueblo que se encuentra en Egipto viviendo como esclavo. Y en Éxodo capítulo 2 encontramos la primer manifestación de Dios hablando. Dice: Dios oyó a los israelitas y Dios pensó en su pacto. Después dice: Dios vio a los israelitas y Dios intervino por ellos. Esto nos podría hacer pensar, porque cuando leemos a primera vista dice Dios oyó, y algunos dicen Dios se acordó, como si Dios se hubiera olvidado de su pueblo. Pero la realidad es que Dios nunca se había olvidado de su pueblo. Dios estuvo con ellos en medio del sufrimiento, pero en ese momento Dios interviene por ellos. Dice, Él los conocía, Él sabía lo que estaban pasando, y cuando llegó el momento exacto, Dios interviene. El primer manifestación que encontramos es Dios viendo a su pueblo en medio del sufrimiento, Dios viendo a su pueblo en medio de una circunstancia adversa, y Dios interviene por medio de ellos. Cuando seguimos leyendo, encontramos ya Éxodo capítulo 3, donde Dios se le aparece a Moisés. No vamos a ir en toda la historia. Dios le habla a Moisés,
en medio de una zarza y le dice que quiere que libere al pueblo. Pero cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, Moisés, ¿y tú quién eres? ¿Quién voy a decir que eres? Yo no estoy muy seguro cómo expresar. ¿Cómo le responde Dios o Jehová a Moisés? ¿Qué le dice? Yo soy quien soy. Y cuando leemos yo soy quien soy, suena una respuesta práctica o podríamos decir evasiva. Como cuando alguien toca la puerta y tú dices ¿quién? Y alguien dice yo. Sí, pero ¿quién es yo? Y cuando Dios le responde a Moisés, yo soy quien soy, Moisés pudo decir, pero ¿y quién es ese? Pero la realidad es que cuando nosotros vemos el texto, cuando leemos el significado, es mucho más profundo de yo soy quien soy. Lo que Dios le está diciendo. ¿Y quién es el que está ahí cuando Moisés dice, ¿quién voy a decir que eres? Dios le dice, yo estaré contigo. La traducción de yo soy quien soy, como lo menciona en el versículo 12, la traducción la podríamos poner como yo estaré contigo. Cuando Moisés le pregunta, ¿y quién voy a decir que eres? Dios le dice, no te preocupes, yo estaré contigo. Aquí encontramos nuevamente el deseo de Dios de estar con ellos. Dios escucha el clamor, diseña el plan, aparece a Moisés y cuando Moisés le dice, pero ¿y quién voy a decir que eres? Dios le dice, yo estoy contigo, yo estaré contigo. ¿Y no es esto lo mismo que significa Emmanuel? Cuando nosotros vemos, y ya vamos más adelante, cuando encontramos el nacimiento de Jesús, dice, llevará por nombre Emmanuel, ¿qué significa? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Nuevamente vemos el deseo. Es la misma deseo cuando Jesús vino a esta tierra en rescate por nosotros que el que encontramos en Éxodo, el de yo estaré contigo. Dios está con nosotros y es lo mismo que se repite a través de todo el Evangelio. Pero antes de ir, y no vamos a llegar al Evangelio porque quiero que nos citemos o veamos en el libro de Éxodo. Primero, el pueblo está en una situación difícil. Dios aparece, Dios escucha, Dios se manifiesta a Moisés con un plan de rescate y Dios le dice, yo estaré contigo. Y empieza y pasamos todo el tiempo de las plagas y todo eso y llegamos a un momento muy especial, que es a la primera Pascua. Algo que no podemos pasar por alto en todo este proceso de rescate es la comida. La comida tiene un significado muy especial. La comida tiene un significado mucho más allá de únicamente alimentarse. La comida es el inicio de una liberación. Y más tarde encontramos otra comida como celebración de este rescate. Dos comidas llenas de simbolismo donde Dios se aparece, donde Dios les pide cosas específicas que ellos tienen que hacer como preparación para un momento especial. Y en esta mañana lo que vamos a hacer nosotros también es una comida. El significado de la cena de comunión es poder decir nos sentamos a la mesa con Dios. Podemos compartir. Y esto los ayudó para prepararse para lo que venía, que es a través del mar. Lo que sigue a la primer comida fue algo especial. En medio de la noche ellos se van y Dios les dice, mañana empezamos el plan de rescate. Ellos no tienen idea lo que viene. Su única cuestión o lo único que pueden hacer es confiar. Y en medio de eso, ellos se van llenos de esperanza, pero a la vez con una curiosidad y un nerviosismo de no saber qué es lo que viene al otro día. Se van a dormir y en Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice, el Señor iba enfrente de ellos como una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. El pueblo sale. Y cuando el pueblo sale, encontramos nuevamente la presencia de Dios en todo momento. En el día Dios iba como una columna de nube guiándolos y de noche como una columna de fuego alumbrándolos. Esto tiene un significado muy especial para nosotros y es la presencia de Dios en el día y en la noche. En todo momento Dios quería que el pueblo supiera que Dios iba al frente de ellos, que Dios estaba con ellos. Ellos solo tenían que permitir ser guiados por Dios, porque Dios iba con ellos en todo momento. Y dice que los va guiando, la palabra del libro de Éxodo dice que los va guiando y los lleva hasta un momento donde ellos sintieron que se habían extraviado. Y yo no sé si en algún momento de nuestra vida nosotros sentimos como que, ¿por qué Dios me trajo aquí? Sentimos que Dios nos está guiando, hemos orado, hemos pedido por algo
y sentimos que Dios nos está guiando y vamos felices, pero en un momento, de repente nos encontramos el mar enfrente de nosotros. Y esto puede verse de diferentes maneras. Cuando los planes no salen como pensamos. Cuando pareciera que todas las puertas se nos han cerrado. Cuando pareciera que ya no hay ningún camino por donde ir y hemos explorado todo. Y cuando todo parece cerrado, nos preguntamos, pero si yo venía siguiendo la nube de Dios, yo venía viendo el camino que Dios me iba guiando y de repente me encuentro ante un mar cerrado donde pareciera que ya no hay más camino. Y el pueblo de Israel en un momento, siguiendo a Dios a través de la nube y del fuego, llegan enfrente del mar. Y cuando se encuentran ahí, se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos trajo hasta aquí? ¿Por qué Dios me pone esto enfrente? ¿Para qué lo seguí si ahora ya no tengo más alternativa? Y creo que todos en algún momento de nuestra vida podemos sentirnos que nos encontramos ante el mar enfrente de nosotros, donde pareciera que hacia atrás no podemos regresar y hacia adelante ya no hay caminos. Y si nos preguntamos por qué, Dios podría decir, porque la tentación es tan grande de regresar y parece tan fácil bajar los brazos. Entonces, Dios les pone algo enfrente para que puedan ver su poder, para que puedan ver cómo Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida también está presente. Y como cristianos, creo que todos podemos decir que la vida no es sencilla. Quisiera vender un evangelio donde les dijera, oh, el que está de la mano de Dios, todo va a ser fácil, van a caminar sobre rosas, van a caer los euros del cielo y vamos a ir con una vida toda fácil y sencilla. Pero creo que todos conocemos que no es así. Que el tomarnos de la mano de Dios no significa que el camino va a estar todo el tiempo pavimentado y claro por donde debemos caminar. Significa que tendremos que pasar por momentos difíciles en la vida. Jesús mismo cuando vino a esta tierra tuvo que pasar esos momentos tan duros que en algún momento dice, Padre, si es posible que pase de mí esto sin que yo lo tenga que beber, pase esta copa. No era sencilla, no fue sencilla la vida de Jesús y tampoco la nuestra. Pero en ese momento llegan las palabras de Dios que encontramos en Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14, donde dice, no tengan miedo, respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Y después continúa diciendo, a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero ¿será que es fácil? ¿Es fácil quedarnos quietos cuando el mar está enfrente y el enemigo está atrás de nosotros? ¿Será que es sencillo permitir que Dios obre cuando pareciera que no tenemos alternativa? Cuando nos encontramos lo que podríamos decir entre la espada y la pared. Y Moisés dice estas palabras que deben resonar en nuestras mentes hoy en día. Mantengan sus posiciones, no tengan miedo, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará por ustedes. Nuevamente, cuando ellos sentían que se encontraban solos, Dios se manifiesta. Y Dios se manifiesta nuevamente y les dice, no tengan miedo, porque los planes de Dios no siempre son nuestros planes. Si ellos hubieran hecho una reunión, si se hubieran juntado todos, la decisión que hubieran tomado hubiera sido, vámonos de vuelta a Egipto. Rindámonos, digámosle al faraón, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Siempre mejor si queremos ser esclavos. Regresamos y a trabajar. Eso hubiera sido la solución de ellos. Y probablemente muchas veces nosotros sentimos el deseo de regresar atrás. De decir, me equivoqué, Señor, mejor me vuelvo a donde estaba porque estábamos mejor cuando estábamos peor. Y en ese momento, Dios abre el mar. Ellos atraviesan el agua. Unos ayudan a otros y todos cruzan mientras Dios abre el mar para que todos crucen en seco. Y eso es lo que Dios quería manifestarles. No se trataba tanto de un gran milagro, sino se trataba de asegurar la presencia de Dios para ellos. Se trataba de que ellos cruzaran
y se dieran cuenta que Dios no los había abandonado en ningún momento, que Dios seguía estando con ellos como había estado antes y como les había prometido que estaría con ellos en todo momento. Pero el pueblo de Israel era necio, no muy diferente a como somos nosotros. Una vez que cruzaron, nuevamente se sienten, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a comer? Aquí no hay nada. Ay, mejor nos hubiéramos regresado. Ay, la comida, todo el tiempo maná. Y empezaron a quejarse, empezaron a sentir que estaban mejor antes. Después de cruzar, después de acababan de pasar y ver la mano de Dios. Y no es muy diferente a lo que vivimos nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces nosotros no sentimos que Dios nos ha abandonado? A pesar de que hemos visto su mano guiándonos en cada paso que damos. ¿Cuántas veces no sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros? A pesar de que Dios se ha manifestado tantas veces en nuestra vida. Y Dios los lleva a una montaña. Y en esa montaña tiene un momento especial donde conecta con ellos. Y en Éxodo 19:4 lo describe de esta manera. Dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he atraído hacia mí como sobre alas de águila. Lo que Dios les dice en ese momento es, todo lo que he hecho por ustedes tenía el propósito de atraerlos. Es nuevamente el deseo de Dios de estar con ellos. Nuevamente el deseo de Dios de que ellos supieran que su presencia está con ellos en todo momento. Y nos podemos preguntar, ¿por qué tuvieron que pasar por el desierto? ¿Por qué tuvieron que pasar tanto tiempo ahí? Todo esto tenía un único propósito, que pudieran tener un encuentro con Dios. Porque mis queridos hermanos, lo fue en aquel tiempo y lo es hoy en día. Es imposible llegar a la tierra prometida sin tener que pasar por el desierto. Lamentablemente, cada uno de nosotros como seres humanos, si no pasamos por el desierto, nos es imposible sentir la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros vivimos diferentes desiertos. Puede ser nuestra situación familiar, puede ser nuestra situación en el país con los papeles, puede ser una situación de trabajo, puede ser una enfermedad, puede ser cualquier cosa. Cada uno de nosotros vivimos desiertos en nuestra vida. Y probablemente algunos de nosotros tenemos que vivir más de uno. Y cuando vamos saliendo del desierto, pareciera que hay otro desierto esperándonos. Pero en el desierto, lo que Dios quería que el pueblo tuviera claro es que Él estaba con ellos en todo momento. Y lo repite, el primer paso, Dios se acuerda de ellos. El segundo paso, Dios actúa. El tercer paso, Dios los guía. El cuarto paso, Dios los atrae hacia Él. Y después de todo esto, es cuando el pueblo por fin reacciona. Éxodo 24 dice, y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Luego, eso fue el versículo 3, luego el versículo 7, y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Y mis queridos hermanos, ¿cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros muchas veces darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? A veces nos toma más de un desierto. A veces tenemos que pasar por múltiples desiertos. A veces incluso pareciera que tenemos que hacer nuestra casa permanente en el desierto. Porque cada vez que salimos del desierto, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el pueblo tuvo que ir ahí. Pero durante ese tiempo aprendieron ciertas lecciones. El tiempo en el desierto sirvió como una escuela para ellos. Tuvieron que aprender que lo amargo no siempre es amargo, que hay ocasiones donde lo amargo es mejor que nada. Tuvieron que aprender la confianza en Dios. Con el maná Dios les enseñó una lección. Lo que yo te doy es suficiente. No te voy a dar más como tú quisieras y te voy a dar lo que tú necesitas cada día. Ellos tenían que recoger. Si guardaban para mañana, ¿qué pasaba con el maná? Se echaba a perder. Y tenían que confiar en que Dios iba a estar ahí al otro día, proveyendo nuevamente para ellos. ¿Y cuántas veces a nosotros nos gustaría, Señor, yo quisiera que tú me mostraras a dónde me llevas? Yo quisiera ver más allá. Quisiera saber que tú vas a proveer, que yo voy a tener lo que necesito. Y Dios nos dice, cada día tú tienes que tener la seguridad que yo estoy contigo. Ya te di para hoy,
confía que mañana nuevamente estaré contigo. Tuvieron que aprender la importancia de ser un equipo. Cuando uno se lastimaba, todos se paraban. Cuando uno hacía algo, todos se detenían y tenían que avanzar en conjunto. Una lección importante para nosotros hoy en día, que como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, tenemos que avanzar juntos. No estamos aquí para ponernos el pie. No estamos aquí para criticarnos. No estamos aquí para juzgar a nadie. El pueblo tuvo que aprender que cuando uno cae, todo el pueblo se detiene a esperar para avanzar juntos. Y hoy en día, mis queridos hermanos, es una lección importante para nosotros. Cuando vemos a un hermano que ha caído, en vez de atacarlo, en vez de burlarnos, en vez de juzgarlo, tenemos que darnos cuenta que como pueblo estamos para levantarlo, para ayudarlo a seguir, porque como pueblo avanzamos juntos. Una lección importante que tuvieron que aprender. Y otra lección importante, que las soluciones vienen por donde menos las esperamos. Muchas veces nosotros pensamos, Señor, si tú me das ese trabajo, si tú me das eso que yo estoy necesitando, esos papeles, ese positivo, si tú me das eso que yo necesito, ya todo va a ir bien. Y el pueblo también lo pensaba así. Señor, si tú nos provees de esto, se nos arregla la vida. Pero a veces las cosas tienen ángulos que nosotros no podemos ver. A veces la vida nos muestra algo que no es la realidad. Ellos jamás esperaron que el agua iba a salir de una roca, pero Dios es capaz de eso y de más. Pero ellos lo tuvieron que aprender pasando sed, pidiendo a Dios, aceptando que las soluciones no siempre son lo que nosotros pensamos. Y en medio de todo eso, Dios se aparece y presenta los mandamientos. Una serie de normas que el pueblo tiene que respetar para poder vivir en armonía. Una serie de promesas que Dios le hace a su pueblo para que el pueblo pueda vivir en armonía. Y cuando leemos lo que Dios les dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto de la casa de servidumbre. Y muchas veces, y después les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántas veces a nosotros Dios nos tiene que recordar lo que ha hecho por nosotros? Porque tan fácil nos olvidamos y empezamos a buscar dioses como el dinero, como el trabajo y otras cosas para encontrar soluciones. Y Dios les dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. O en Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un recordatorio de poner a Dios en primer lugar. Mientras el pueblo va por el desierto, tiene que recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Y este es un pacto de bienestar que Dios ha hecho con ellos. El pueblo continúa y por fin llegan a la tierra prometida. Y quisiera ir al final, Éxodo 25. Cuando llega Éxodo 25, ya están en el lugar donde fluye leche y miel y uvas. Pero una vez que han llegado al lugar que Dios les había prometido, Dios quería seguir estando con ellos. Dios quería. Y muchas veces nosotros, cuando salimos del desierto, lo primero es olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y decir, ay, lo que he logrado con el trabajo de mis manos. Lo que he logrado. Por fin, a mi astucia y a mi inteligencia, logré conseguir lo que tanto soñé. Y nos olvidamos de quién nos guió durante todo el desierto, de quién nos alimentó, de quién abrió el mar, de quién dio agua de una roca, de quién estuvo ahí cuando las serpientes les picaban, quién estuvo con ellos en todo momento. Qué fácil es olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho. Y entonces Dios les dice en Éxodo 25:8, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. Nuevamente el deseo de Dios de estar con su pueblo. Ahora que ya llegaron y que consiguieron lo que Dios había prometido, no lo consiguieron ellos, que Dios los guió a lo que Él les había prometido. Dios dice, si se van a establecer, haré un santuario para que yo habite entre ustedes. Y pide que se haga en el centro, porque quiere que sea el centro de la vida de ellos. Y pide que esté ahí y después Dios dice
Quiero vivir en medio de ustedes. Y Éxodo 29:38, Dios da la clave, dice, todos los días ofrecerás sobre el altar. Dios quería que todos los días se acordaran de Él. No era un sacrificio a la semana. No era que mi comunión con Dios está basada en el sábado en la mañana mientras estoy en la iglesia. Eso no es suficiente. Dios quiere que sepamos que su presencia está con nosotros todos los días. Por eso dice, haré un santuario y habitaré en medio de ustedes. Y después dice, ofrecerán sacrificio todos los días. Y eso es lo que Dios desea con cada uno de nosotros. Que cada día podamos sentir su presencia. Que cada día le podamos buscar. Todo el libro de Éxodo es una historia desde el principio hasta el final, donde Dios se acuerda, donde Dios oye, donde Dios actúa, donde Dios guía, donde Dios interviene, donde Dios está en cada momento y termina pidiendo un santuario para habitar y donde dice, y me ofrecerán sacrificio todos los días. Dios quiere estar con nosotros, hermanos. Y eso lo hace a través de este momento tan especial. Hoy vamos a participar de la cena de comunión. Y la invitación que hoy nos hace Dios es la misma que les hizo a su pueblo. Y la podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta mañana Dios nos invita a que abramos la puerta de nuestro corazón, que permitamos que Dios entre a morar en nuestras vidas y que a través de cada acción, de cada acto que hagamos, podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Hoy la invitación es para todos. Participemos de la cena de comunión. Participemos de este momento tan especial. Dios te dice, yo estoy tocando a la puerta. Es tu decisión si quieres abrir la puerta y cenar con Él. Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros aceptemos la invitación y permitamos que Cristo pueda hacer de nuestro corazón su morada permanente.